Listo. Bien. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Eh, Quiero darles la bienvenida a este panel especializado, Estrategias Nacionales y Locales para la Sostenibilidad Financiera de Organizaciones sin fines de lucro. Vamos a tener la oportunidad en esta mañana de compartir ideas, estrategias y de escuchar de expertos en el área sobre temas importantísimos que nos afectan a todos en Puerto Rico y en particular a las organizaciones que hacen un trabajo extraordinario desde el tercer sector. Así que quiero darle la bienvenida a todos y quería también repasar con ustedes un poco de lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que si podemos ir al próximo slide. Quiero repasar con ustedes las instrucciones de interpretación simultánea. Este evento incluye interpretación simultánea para garantizar una experiencia inclusiva y accesible. Y esto está provisto por OCMA Language Studio. Y estas son las instrucciones. Si vamos al próximo slide. Bien. Para aquellos que van a estar hablando, recomendamos hablar claramente y con un ritmo moderado, que yo sé que somos puertorriqueños, hablamos rápido, pero tratemos de ser conscientes de que nuestra conversación está siendo traducida simultáneamente. Así que evitar hablar demasiado rápido y mantenernos en un solo idioma para que la traducción pues fluya. Para los participantes, ¿cómo acceden a la interpretación? Bien, dentro de los controles de Zoom, te va a poder encontrar, la parte de abajo, una opción de interpretación. Si no lo ves en los iconos que salen en la parte donde dice más o more, podrá ver la palabra interpretación. Ahí luego usted elige el idioma que desea escuchar y de esa manera va a poder escuchar en el idioma de su preferencia la discusión que se va a estar llevando a cabo durante el panel. Si usted maneja los dos idiomas y desea quedarse en el canal en el que estamos, pues está muy bien. Pero si desea escucharlo en español o en inglés, que son los idiomas disponibles, debería entonces ir al icono de interpretación y seleccionar el idioma que desea escuchar. Eh, Bien, aquí hay una demostración de cómo se ve. En el paso uno, usted va a los controles, escoge interpretación y selecciona. Luego en el paso 2, el idioma que usted prefiere o si quiere quedarse con el canal original, que es en el que estamos ahora, donde va a poder escuchar en inglés y en español sin ninguna traducción. Ok. Un poquito más de reglas. Es importante respetar la diversidad de opiniones, así que les pido que a la hora de interactuar a través del chat, pues, sea respetuoso, que escuche activamente y es bien importante esta parte de hacer preguntas. Importante que nos haga preguntas para poder dirigir la conversación y si no tiene una pregunta, pero tiene alguna recomendación, también son bienvenidas. Bien, y ya algunos de ustedes están acostumbrados en el proceso de conectarse a una reunión virtual porque ya nos han escrito su nombre, organización eh, y demás, así que les invito a que hagan lo mismo si usted no lo ha hecho. Nos gustaría conocer quiénes son los que se conectan a la reunión, así que ponga ahí su nombre, la organización a la que representa y si me dice el municipio o el estado de donde se conecta, mejor, para conocer quiénes están y dónde están. Nos gusta tener la cámara encendida, así que si lo puede hacer, se lo pido y pues, que seamos bastante respetuosos en la manera en que nos comunicamos. Así que les voy a dar un tiempito para que ustedes añaden ahí. Déjame ver quién veo. Eh, Tienes ahí Isribel Núñez de Caguas. Hay gente de Bayamón. Anderson Montero de Río Piedras, de Ponce. Así que estamos en todo Puerto Rico. Ahora mismo hay representación de todo Puerto Rico en
en el evento, así que les agradezco mucho su participación. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener la oportunidad de escuchar de tres panelistas que van a estar compartiendo su expertise. A través de sus presentaciones y luego vamos a tener una parte de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder hacernos preguntas y de igual manera vamos a poder recibirlas en el chat. Así que si usted tiene alguna pregunta durante la presentación, con gusto escríbala y nosotros la podemos rescatar cuando lleguemos a esa parte de la presentación y les voy a también a presentar los panelistas. Quiero hacer una aclaración. En nuestra promoción teníamos incluida a Laura Tomasco del Urban Institute, pero por un conflicto de agenda, ella no pudo participar, pero nos envió a Tía, que trabaja junto con ella y es quien trabajó el análisis de datos que vamos a estar presentando hoy. De igual manera, la compañera Nitza Cox, que muchos la conocemos en Puerto Rico, tuvo un percance familiar donde pues, ha tenido que dedicarse a atender ese tema y nos informó de que no iba a poder participar de la reunión. Sin embargo, me delegó a mí el compartir con ustedes algunos datos de los estudios que ella ha hecho. Así que yo voy a tratar de emular la energía y el conocimiento de Anitza en la presentación. Sin embargo, trátenme bien, porque no soy Anitza Cox. Sí, pero sí tenemos contenido para compartir con ustedes. Bien, pero antes de todo eso, vamos a escuchar primero una bienvenida de parte de la doctora Edna Acosta Pérez. La doctora Acosta es profesora asociada en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y es directora de proyectos en Grupo Nexos. Además, colabora como investigadora con la Alianza para la Investigación Clínica y Transaccional. Eh, También tiene un doctorado en Psicología Social Comunitaria y una maestría postdoctoral en Investigación Clínica y cuenta con 20 años de experiencia liderando investigaciones sobre salud mental, disparidades en salud, asma, violencia y salud comunitaria. Ha dirigido y colaborado en múltiples proyectos financiados por NIH, HRSA o HRSA, OPA, CDC y el World Health Organization o el WHO y otras agencias federales y privadas. Así que con eso le voy a pasar entonces a la doctora Edna que nos da una bienvenida de parte de este junte de organizaciones para poderlo recibir a todos ustedes. Así que, Edna. Gracias, Brian. Buenos días, reciban, ¿verdad? Una cordial bienvenida a este panel de expertos y de expertas que titulado Estrategias Nacionales y Locales para la Sustentabilidad Financiera de Organizaciones sin fines de lucro. Como hoy mencionaste, soy Etna Costa Pérez, una de dos socias en investigación de Compass. En este caso, desde el sector académico, pues estoy con el sombrero de la Alianza de Investigación Clínica y Translacional. No ¿verdad? Transaccional, aunque todas las relaciones son transaccionales, pero es translacional. También soy directora de proyectos de implementación de ciencias en Grupo Nexon y hoy estoy en representación de este gran junte que no solamente une a Grupo Nexo, al Instituto de Desarrollo de la Juventud, al Recinto de Ciencias Médicas y a la Universidad de Kennesaw, sino también a un grupo maravilloso de organizaciones, sector gubernamental y privado, que quienes nos apoyan continuamente y se consiste, ¿verdad?, como el grupo GERA. Hoy es un privilegio para mí darles esta bienvenida a esta conversación crítica sobre resistencia financiera en nuestro sector sin fines de lucro. Los datos que vamos a discutir hoy, por lo menos a mí me entusiasman porque entiendo que revelan esta urgencia y esta realidad que estamos enfrentando en nuestro país, no solamente, ¿verdad?, desde Estados Unidos, pero principalmente en Puerto Rico y en otras comunidades latinas que enfrentan esta vulnerabilidad financiera. Yo no sé sin precedentes, ¿verdad? Pero mi generación en esta etapa de mi vida ha sido sin precedentes debido a esta dependencia, ¿verdad?, que tenemos en estos momentos a los fondos gubernamentales.
En Puerto Rico, ¿verdad? Según datos que nos han compartido, el sector sin fines de lucro emplea sobre 100.000 personas y sirve a un estimado de 700.000 residentes anualmente. Así que si este sector ahora mismo compone el 84% de las organizaciones que se van a estar enfrentando estos déficits financieros si pierden subvenciones gubernamentales, sobre todo si los comparamos con el 67% en Estados Unidos. Así que 8 de cada 10 es un montón. Es una diferencia marcada, ¿verdad? Que exige una atención inmediata. Y estos números, ¿verdad? Son más que estadísticas. Lo que estamos diciendo es que al final y al cabo hay una interrupción de servicios esenciales, programas de salud, iniciativas educativas, esfuerzos de prevención que nos hacen tanta falta, prevención de violencia, proyectos de desarrollo comunitario que forman esta columna vertebral de nuestra infraestructura social. Así que nos unimos, reunimos esta diversidad de especialistas y individuos distinguidos y distinguidas en sus espacios que nos van a ayudar a entender un poco más el alcance, ¿verdad?, de este desafío, y escucharemos perspectivas tanto nacionales como locales, pero yo entiendo que hay que sacar lápiz y papel, una libreta electrónica, tomar notas. Entiendo que tú nos ofreces, Brian, es una experiencia práctica con algunas estrategias concretas que puedan ayudarnos a comprender mejor lo que hay que hacer y ponernos en esa dirección. Así que gracias por acompañarnos, gracias a los panelistas y a los panelistas, ¿verdad? En anticipación por compartir su experiencia y sus conocimientos. Gracias, Bien. Brian. Muchísimas gracias, Edna, por esa bienvenida de parte del grupo Gera, del grupo Nexos. Y ahora pues vamos a pasar a los panelistas. Bien, voy a leer brevemente sus biografías para que conozcan un poco de quiénes van a estar escuchando hoy. En primer lugar, vamos a escuchar de Tia. Tia es un científico de datos en el Urban Institute y trabaja con el equipo de tecnología y ciencia de datos del Urban Institute y el Centro de Organizaciones sin fines de lucro y filantropía que tiene Urban. Así que él proporciona análisis y apoyo para investigaciones que involucran el Centro Nacional de Estadísticas Benéficas del Urban. TIA tiene experiencia en investigación aplicada, en aprendizaje automático y aprendizaje profundo y procesamiento de lenguaje natural en los dominios de economía política, finanzas públicas y computación de alto rendimiento. También ha trabajado como periodista de datos con Jump Media, donde cubrió extremismo en línea en su país natal de Singapur. Tia tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Singapur y una maestría en Ciencias Sociales Computacionales de la Universidad de Chicago. También vamos a escuchar de Aida Rivera. Aida Rivera es la directora ejecutiva de Asesores Financieros Comunitarios. Es una organización que ha servido por 15 años a las organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria en Puerto Rico, impactando cerca de 800 fundaciones del tercer sector. Bajo su liderazgo, Asesores Financieros ha brindado asistencia técnica que ha resultado en el desembolso de más de $2 millones a través del programa PPP y beneficiado a aproximadamente 3.000 empleados de organizaciones sin fines de lucro. Rivera supervisa programas de capacitación, webinars y asistencia técnica, además de un innovador programa de asesores financieros universitarios que ha ahorrado más de 300.000 en gastos administrativos a organizaciones comunitarias. Y también, en vez de escuchar de Anitza, como les mencioné al principio, Anitza no va a poder participar, van a escuchar de este servidor información de los estudios que ha realizado la compañera. Mi nombre es Brian Rosa, soy consultor en política pública y relaciones de gobierno y mi especialidad es en economía y política económica. Mis experiencias laborales han sido en el Instituto del Desarrollo de la Juventud como su director ejecutivo y también como analista senior de política pública económica para Unidos US y mi preparación académica
tengo una maestría en política pública de Wagner School de New York University y también tengo otra maestría en economía y educación de Columbia University. Así que ese es el grupo con quien vamos a estar hablando hoy y sin más espera, le voy a pasar a Tía para que dé su presentación. Yeah, thanks so much, Ryan, for the introduction. Good morning, everyone. Yeah, Sí, my muchas name's gracias Tia. por I'm esa a data introducción. scientist with Buenos Swedish días, University soy un Center científico de of Development datos Philanthropy. trabajando con el And today Centro I will de be running Organización through sin a fines de lucros presentation that y sort of filantropía y hoy analyzes día voy a the estar financial risk discutiendo una of presentación que nonprofits va a losing examinar federal los grants, riesgos que specifically for enfrentan estas nonprofits organizaciones al located perder in Puerto Rico subvenciones and gubernamentales, specifically específicamente enfocándonos en predominantly Puerto Latino Rico communities y in New comunidades York and primariamente Florida. latinas en Nueva York y Part of this Florida. analysis En is parte, going to este involve me análisis first va a describing what involucrar nonprofit una organizations descripción are, de lo que es una organización sin providing fines an de lucro, overview of the data sources, proveer and before un I go resumen de las into fuentes de estos explaining datos sort of what the y financial antes de risk of losing explicar federal entonces grants cuáles son los for riesgos nonprofits is financieros de reported, perder estas these geographies will subvenciones be. en el contexto de So una I'd organización first sin like to fines de start lucro. with defining what Así que primero nonprofit quisiera organizations definir are. lo que es In una organización general, sin fines de globally, lucro, we como dije. obviously have En a términos broad generales, understanding of what obviamente a nonprofit tenemos is, un but entendimiento nonprofits are informal de lo que primarily es, regulated by pero tax law, so they principalmente have a esto está specific definido por definition leyes according to the IRS. And in this case, contributivas o de we impuestos are focusing que on aquí específicamente nos estamos 501c3 enfocando en las que tax-exempt caen bajo la charitable categoría organizations. So these 501c3, include the que majority están public libres charities, such as, o and these exentas also de include ciertas churches and religious contribuciones. organizations. Esto incluye And this organizaciones sin also fines de lucros, includes también private algunas foundations. iglesias, So all organizaciones private religiosas, foundations, for example, fundaciones that would be privadas, como por the Bill and Melinda Gates ejemplo Foundation, to la smaller fundación private de Bill foundations. Gates The o algo más Our Foundation, pequeño Ford como Foundation are considered private em, foundations and otras regulated as fundaciones privadas de este 501c3 tipo, pues tax también se exempt consideran entities. So this is a 501c3. huge group, and they have Es un different grupo muy missions, grande, vastly different tiene sizes, distintas very different misiones, revenue hay distintos models, and very tamaños de different funding organizaciones, distintos streams. So modelos y distintas doing maneras de sort of apples to recaudar apples fondos. comparisons in this huge group is a Así que little entonces para challenging. hacer esta comparación puede ser un poco And retante this brings me y esto into me my next point, trae which is a mi our próximo overview of the punto, data que sources es mi that we will be resumen de las consulting fuentes de los during this datos que vamos a estar analysis. consultando durante este So análisis. nonprofits Así que las organizaciones sin fines de primarily lucro file two types of forms with principalmente the IRS. The trabajan con first dos is the tipos de IRS Form formulario. El 990, primero es and el these are formulario filed by nonprofits 990 with a total del Servicio revenue de Renta Internas of de Estados Unidos o el $200,000 or IRS more por or sigla total en assets inglés. of Y el $500,000 or more. 990 So as es you can see cuando el from our ingreso how I supera los described 200 our mil previous dólares waivers o of más y 501c3 cuando se tienen public activos de charities, 500 mil all dólares o 990s are más. going to be filed by Así que como larger puede, charities. está el But formulario nonprofits that fall 990, under these thresholds can pero como voluntarily vemos esto es complete para organizaciones Form más 990, but grandes. most won't, and they will instead file Hay a otras much organizaciones shorter, que van a relatively llenar el easy 990, Form pero 990N. hay una versión And más why is this corta, que es important? el So you can get us 990EZ only the o Form Easy 990 o el asks about the 990N, que total dollar no value of government eh, grants received. son tan And this means extensos that if y we are no trying to preguntan analyze the sobre financial risk of nonprofits identificar potentially fuentes losing de ingreso que government funding, provengan de we can subvenciones only look at a gubernamentales. subset of Así que no se nonprofits that están file mirando esas Form fuentes de 990, ingreso del and gobierno, these nonprofits solamente are going to las que no be lo the son. larger Estas public organizaciones sin charities fines de with lucro son a las total revenue eh, greater than organizaciones $200,000 caritativas más or grandes total assets greater than de 200 mil $500,000. dólares o que tienen activos que superan los Now, 500 mil let's take a dólares. Ahí es look donde at podemos the ver una nonprofits división in our sample. There o are podemos crear estas dos 1.2 categorías. million active Pero public charities in the hay United States in 1.2 2021, millones en and cantidad only about cuando hablamos 27% de of organizaciones them, sin fines de or about lucros activas en los Estados Unidos. 313,000 Esto of fue para el them, dos mil will veintiuno. file the IRS trescientos Form veintitrés 990. mil The cuatrocientos other diecisiete 73% of charities will file a much ratificaron el shorter formulario 990, 990C el or Form extenso. El 990A. So we will have no 73% insight o la into mayoría the restante amount of revenue entonces they receive trabajó from con el government grants. formulario And I also like to mention when we EZ o say el N. government grants, Y también we déjenme are decirle que referring cuando hablamos de to subvenciones grants gubernamentales estamos received hablando de from all subvenciones levels of the recibidas government. So en state, todos los niveles local, del and federal gobierno, así que grants. The estatal, Form local, 990 does not federal. El distinguish formulario between 990 no grants received distingue from different entre levels of government. subvenciones eh,
entre los niveles de gobierno o de dónde se recibió la subvención. Antes de continuar con análisis, déjenme decir que esencialmente esto es un análisis más profundo que se está realizando sobre una herramienta que ya existe, The Urban Institute, que tiene el mismo título, el riesgo financiero de perder subvenciones gubernamentales para organizaciones sin fines de lucro. Y esto es una herramienta interactiva que permite a cualquier usuario buscar los riesgos potenciales en todos los estados, distritos, condados, sectores, tiene distintas subdivisiones para poder ver cuáles son los riesgos de perder esas subvenciones. Para los propósitos de este análisis, voy a estar tomando los datos de esta herramienta que desarrollamos, pero específicamente me voy a enfocar en organizaciones sin fines de lucro, en comunidades latinas, en Nueva York, en Puerto Rico y Florida. Para tener una idea de los datos demográficos, también tenemos datos de la encuesta ACS, por la sigla en inglés, o el American Community Survey, que estoy seguro que muchas personas aquí deben conocer. Esto es una encuesta que recopila datos demográficos y lo que hacemos es que básicamente creamos un código para todos los 990 y lo conectamos a una dirección física y entonces asumimos que las organizaciones sin fines de lucro están trabajando entonces en esa área geográfica y se combina con los datos demográficos para entonces saber cuál es la población a las cuales le brindan servicio estas organizaciones sin fines de lucro. Y hay que hacer esto porque el 990 no hace preguntas sobre la población a la cual se le está brindando servicios, así que por eso tenemos que buscar esa información de esta manera. Entonces, como estaba diciendo, estamos hablando de el riesgo de perder subvenciones gubernamentales para comunidades predominantemente latinas en New York, Puerto Rico y Florida. Entonces, lo que vemos a nivel estatal es que Puerto Rico tiene la cantidad mayor de riesgo o de organizaciones que llenan el 990. Y esto lo que significa es que cuando vemos todas las organizaciones que han trabajado con el 990, en este caso se refiere básicamente a ingresos menos gastos. Así que más o menos es las ganancias al final del día. Y se está proyectando cómo se verían esos con y sin. Y podemos ver que en Puerto Rico va de un 5,2% a un déficit de 30% si se fueran a perder todas las subvenciones gubernamentales. Y aproximadamente el 84% de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico tienen el riesgo de caer en déficit si pierden estos fondos gubernamentales. Y como podemos ver, a pesar de que el número más grande en Nueva York y en Florida, hay una cantidad similar, con casi un 70% bajo riesgo. Pero ahora sí pasamos a mirar a Nueva York específicamente, podemos ver que predominantemente los distritos congresionales latinos son los que tienen la mayor cantidad de organizaciones bajo riesgo. Están en una peor posición sin las subvenciones gubernamentales que las que no tienen mayorías latinas y que comparado al resto del estado general. Y si fuéramos a hacer este análisis en Nueva York, enfocándonos en condados, por ejemplo, Bronx, Queens, Richmond y Kings, pues podemos ver que el condado del Bronx, predominantemente latino, tiene la proporción más grande de organizaciones sin fines de lucro bajo riesgo y recibirían el mayor impacto sin esas subvenciones. Así que básicamente la lección aquí es que hay una correlación entre la cantidad de subvenciones, lo que se está recibiendo y correspondientemente la cantidad de riesgo que enfrentan
ante la posibilidad de perder estas subvenciones gubernamentales. Ahora vamos a repetir el mismo análisis, pero con el estado de la Florida, y podemos ver los distritos congresionales y podemos ver que hay más riesgo en los condados latinos en términos de estos distritos congresales. Y podemos ver que los condados latinos van a estar enfrentando un déficit de 20.4%, lo cual significa que un 72% de sus finanzas están bajo riesgo. Y pueden ver en el fondo entonces que hay una gran cantidad de proporción que están bajo riesgo y todo va a lo negativo cuando se quitan o cuando no se cuentan estas subvenciones. Pero también podemos ver que en Florida, el área metropolitana, que también significa área urbano, ciudad, tiene la proporción mayor de organizaciones sin fines de lucro bajo riesgo si las organizaciones sin fines de lucros en Miami y Fort Lauderdale pierden esas subvenciones gubernamentales. Y nuevamente podemos ver la misma correlación con las áreas predominantemente latinas, que son organizaciones 990 y tienen el mayor riesgo sin esas subvenciones gubernamentales. Ahora vamos a mover este análisis a Puerto Rico y vamos a mirar las áreas metropolitanas de Puerto Rico. Y cuando vemos estas áreas, podemos ver que básicamente hay una mayor cantidad de organizaciones sin fines de lucros bajo riesgo de caer en déficit sin subvenciones gubernamentales. Esto es mucho más alto que los niveles de Nueva York y Florida y básicamente en todas las áreas urbanas o metropolitanas de Puerto Rico. el, se va a ver este déficit sin las subvenciones gubernamentales y en algunos casos más del 90%. En un caso hay 100% de las organizaciones que están bajo riesgo. Y hasta las que menos riesgo tienen, aunque sea tienen más de un 65% de sus organizaciones sin fines de lucro bajo riesgo, si se pierde el acceso a subvenciones gubernamentales. Y también se puede ver que las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico generalmente reciben una menor cantidad de fondos gubernamentales en términos del valor absoluto cuando se compara a Florida y Nueva York, pero tienen una mayor cantidad de organizaciones sin fines de lucro bajo riesgo de no poder funcionar sin estos fondos gubernamentales. Y solamente quiero añadir que tenemos acceso a los datos de las organizaciones más grandes que trabajan con el formulario 990, las que son más pequeñas, como organizaciones comunitarias o como organizaciones de base más pequeñas, no tenemos esos datos, pero tenemos la esperanza que estas organizaciones sin fines de lucros van a tener menos diversificación de recursos y es más probable que enfrenten niveles más altos de riesgo de caer en un déficit si se les cambia una o pierden una fuente de ingresos. Y con eso termino mi presentación y con mucho gusto contesto preguntas después, pero si tienen algo que me quieran decir o preguntar, me pueden escribir directamente. Esta es mi dirección de correo electrónico. Muchas Awesome. gracias, Thank you, Brian. Tia. That was so Sí, great. muchas gracias, Tilla. So great. Eso Bien, muchas gracias, fue Tia, excelente. por esa presentación. Ahora voy a tratar de compartir con ustedes datos relacionados a la sin fines de lucro en Puerto Rico, de los estudios que ha hecho nuestra compañera Nixa Cox a través de estudios técnicos. Y en este caso estoy sacando como fuente principal el análisis que se hizo en el 2022, auspiciado por Filantropía Puerto Rico, que a pesar de que es de hace unos años, creo que la información es pertinente y relevante hoy. Bien, contexto socioeconómico de Puerto Rico. Esto lo conocemos bastante. En Puerto Rico hay cerca de 3.2 millones de personas, de habitantes, y una reducción poblacional de 14% desde el 2010. Y en Puerto Rico la tasa de pobreza es elevada, es casi 4 de cada 10 adultos en Puerto Rico, o más de 4 de cada 10 adultos en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza federal.
Si miramos a los niños, es casi 6 de cada 10 niños viven bajo el nivel de pobreza federal, así que hay mucha prevalencia de pobreza. Tenemos el coeficiente de desigualdad Gini más alto en Estados Unidos con 0,55. Es decir, que hay mucha desigualdad, hay muchos recursos concentrados en el tope de la distribución de ingresos y la mayoría de las personas estamos bajo ese nivel. Y en términos de educación, en Puerto Rico existen cerca de 24% de la población mayor de 25 años no tiene un diploma de escuela superior. Y bajo ese contexto, el tercer sector hace un trabajo extraordinario y se ha consolidado como un actor fundamental en el desarrollo social y económico de Puerto Rico, especialmente ante las necesidades crecientes y fragmentadas que tiene la ciudadanía. Vamos al próximo slide. Les comento entonces el tamaño y crecimiento del sector. Mirando los datos que provee el Departamento de Estado, en Puerto Rico hay más de 13.800 organizaciones sin fines de lucro registradas en el Departamento de Estado. Eso ha aumentado desde 2015, que está alrededor de 11.500, a la cifra que le mencioné de sobre 13.800 organizaciones en Puerto Rico. Y las organizaciones de base comunitaria representan la porción más significativa del sector. Así que muy probablemente los datos que nos compartió Tía no recoge el impacto que estos cambios de dependencia de fondos gubernamentales tienen en la mayoría de las organizaciones registradas como sin fines de lucro en Puerto Rico. Eh, Cerca del 17% de ellas se enfocan en recreación y deportes, seguido con el desarrollo económico, social y comunitario, casi 16%. Luego, a otro gran grupo se enfoca en servicios educativos y de investigación, y algunos ofrecen otros servicios. Y finalmente, arte y cultura es casi el 10% de todo ese grupo de organizaciones que hacen trabajo en Puerto Rico. Si miramos la tendencia en el periodo pico, entre el 2010 y el 2014, habían sobre 2.100 organizaciones en Puerto Rico registradas y ese número se ha visto reducido significativamente cuando miramos entonces los datos más recientes. Así que se ha mantenido constante entre los 1.300 organizaciones anuales. Próximo. Como mencionamos anteriormente, no es un grupo pequeño. El total de empleos directos que laboran bajo el sector sin fines de lucro en Puerto Rico es alrededor de 100.000. O sea que 100.000 personas trabajando directamente para organizaciones en este sector. Eso no es poca cosa, es el 15% de todo el empleo en Puerto Rico y tiene una nómina de 3,2 millones de dólares. Así que es una inversión significativa desde el punto de vista económico en Puerto Rico. En comparación sectorial, esto quiere decir que son más empleos que los sectores de construcción y turismo. Así que es un sector significativo e importante. Cuando miramos la fuerza laboral voluntaria, así que no son empleos directos, son voluntarios, registran y reportan las organizaciones que trabajan con cerca de 735.000 personas como voluntarios. Que si cuantificáramos eso para empleos, serían 45.052 empleos a tiempo completo solamente en trabajo voluntario. Y si aplicamos entonces el costo económico, son 1,2 millones de dólares que contribuyen los voluntarios al tercer sector y a la economía de Puerto Rico a través de su servicio. Y esto ha aumentado significativamente en promedio 28 voluntarios por organización a 53 voluntarios por organización. Y obvio, el contexto del terremoto, los huracanes y la emergencia de salud pública por el COVID aumentó la demanda de servicios del tercer sector. Vamos al próximo.
Aquí esto es un poco el marco legal y regulatorio que todos conocemos. En Puerto Rico se registran las organizaciones sin fines de lucro en el Departamento de Estado. También algunas de estas organizaciones deciden someter una solicitud para ser reconocidas ante el IRS como una organización sin fines de lucro en la 501(c)(3). Y ellos, estas organizaciones tienen una responsabilidad dual de reportar a Puerto Rico el trabajo que hacen y los ingresos que tienen, al igual que reportar al IRS. Y de ahí, de esa base de datos de las 990, que es el formulario que ellos llenan, es que los compañeros del Urban Institute lograron presentar ese análisis. Vamos al próximo. Bien, el ingreso promedio de una organización en Puerto Rico es de $350,000 aproximadamente. Esto es un crecimiento comparado con el 2014 de 6,3%. Y la mayoría de los fondos que reciben las organizaciones son de origen de donativos de individuos, programas autosostenibles, actividades de recaudación y donativos gubernamentales. Así que esa parte de los donativos gubernamentales es interesante, ver que un grupo importante de las organizaciones depende de eso, de esa inversión gubernamental. De los desafíos financieros más comunes que se recogieron en este estudio eran problemas de flujo de caja. Casi 45% reportaron enfrentar problemas por retrasos en fondos gubernamentales. Así que los fondos gubernamentales son necesarios e importantes para el trabajo que hacen las organizaciones, pero algunas de ellas reportan tener dificultad en recibir esos pagos. Acceso a productos financieros. Bien pocas de la muestra de las organizaciones que participan en el estudio utiliza productos financieros como préstamos y líneas de crédito. Y hay una diversificación limitada. Muy pocas organizaciones tienen estrategias para atraer fondos de la diáspora, solo un 9%. El impacto del COVID fue significativo en las organizaciones. Casi 70% reportaron tener dificultades, en particular por reducción de fuentes de ingresos y dificultades para poder operar y tener otros gastos que son relacionados a la operación de la organización. Y también durante el COVID, pues algunas de ellas se pudieron beneficiar de préstamos, sin embargo, no todas lograron recibirlo. Vamos al próximo. Sin embargo, el alcance de los servicios es grande. Los beneficiarios directos de organizaciones sin fines de lucro son acerca de 700,000 personas, así que casi uno de cada cinco puertorriqueños que usted ve en la isla recibe algún servicio o interactúa de alguna manera con algún programa de alguna organización sin fines de lucro. Y la mediana de personas servidas por organizaciones es aproximadamente 100. Así que hay organizaciones que sirven grupos pequeños, hay organizaciones que sirven grupos más amplios. Usualmente se enfocan en servir a mujeres, adultos mayores y familias bajo el nivel de pobreza. Y dentro de sus prioridades de servicio está educación, servicios sociales, cultura, recreación y deportes y salud. Así que es una multiplicidad de servicios que ofrecen estas organizaciones. Vamos al próximo. Bien, también ellas reportaron tener unas necesidades, la primera siendo económica, falta de empleo, asistencia económica, lo que ellos están viendo en el campo. Hacen falta servicios de salud y salud mental, educación y capacitación laboral, proveer necesidades básicas como alimentos y vivienda adecuada y asequible son las necesidades que ellos ven que la población en Puerto Rico mayormente tiene. Vamos al próximo. Estoy llegando, se los prometo. Bien, indicadores económicos en Puerto Rico. Pues tenemos una proyección económica bastante lenta. El crecimiento económico de Puerto Rico ha estado bastante lento en los últimos años, luego de la pandemia. También tenemos retos de una población envejeciente.
donde la prestación de servicios se debe de enfocar en atender este cambio demográfico y eso sumado a retos estructurales como el desempleo y la emigración. Sin embargo, cuando una sin fines de lucro invierte por ejemplo, en el área de educación, el gobierno ahorra $17 en provisión directa de servicios. Así que el retorno de inversión cuando se invierte en los programas de organizaciones sin fines de lucros es alto. Cuando miramos en servicios de salud, por cada dólar que se invierte en una organización sin fines de lucro, el gobierno ahorraría $4 en provisión directa. Entiéndase que tanto que no somos un sector que provee servicios por el amor al arte, sino que hay un impacto económico real y unos ahorros reales que tiene el gobierno cuando utiliza a su beneficio el servicio que hacen las sin fines de lucro. Y también hemos o han pasado por una crisis y se han podido adaptar en cambios en demanda por diferentes necesidades que ven en la comunidad y también el cambio de las modalidades de trabajo con el COVID, donde muchas han movido su prestación de servicios de ser presencial a ser un híbrido o ser totalmente virtual. Vamos al próximo. Contribución económica directa. Como les mencioné, la actividad económica desde el tercer sector contribuye 5,6% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico basado en salario. Y eso no es poca cosa, aunque usted vea 5,6%, un economista le diría que si Puerto Rico crece a 5,6% su Producto Interno Bruto todos los años, fuéramos otra economía completamente distinta. Así que es un número significativo. Cuando se incluye el voluntariado, eso sube a 6,3%. Es un sector que emplea más personas que construcción, turismo, la banca y finanzas, un sector grande y amplio. Y la tendencia histórica es que el sector mantiene un impacto económico estable y significativo, demostrándose resiliente ante las crisis económicas que hemos pasado y los desastres naturales. Vamos al próximo. Bien, repasando estos retos que deben de ser bien parecidos a los retos que escuchamos hoy, pues la sostenibilidad financiera, el flujo de efectivo, la capacidad organizacional y la magnitud de la demanda versus lo que las organizaciones pueden servir son los desafíos más importantes que se recogieron en el estudio. Hay oportunidades de crecimiento a través de estrategias de diversificación de fondos. Es esencial la colaboración en el sector y el aprovechamiento de los voluntarios para continuar prestando servicios. Y obvio, el COVID nos ha llevado a tener que innovar a través del uso de tecnología la manera en que prestamos el servicio. Así que las recomendaciones del estudio se enfocan en cambiar la política pública para que sea más integrado en el tercer sector, fortalecer las organizaciones a través de asistencia técnica y vamos a escuchar ya mismo de Aida sobre eso. Estructuras colaborativas, donde se habla de integración de sectores entre sin fines de lucro y el gobierno, y siempre pues el apoyo filantrópico, la promoción filantrópica va a ser importante. Bien, ahora los voy a llevar a las órdenes ejecutivas recientes que afectan a las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. El primero, pues, la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI. Pues eso crea o afecta a las organizaciones que reciben fondos federales para programas de equidad racial o servicios culturales específicos en Puerto Rico, modificando la prestación de servicios en ocasiones o en ocasiones eliminando por completo esos programas. Hay una restricción en utilizar identidad de género en los términos de la comunidad LGBTQ+, a través de la orden ejecutiva, pues eso afecta a las organizaciones que brindan servicios a esta población y que recopilan datos de esta población porque le está impidiendo a través de poder trabajar programas de diversidad de género que son importantes. Próximo, hay dos más.
si vamos hay un congelamiento en fondos federales que es temporero y está bloqueado por una orden judicial, pues tiene un impacto importante en los fondos que se sirven a Puerto Rico y en aquellas organizaciones cuyos presupuestos dependen altamente de estos fondos federales, pues está en un alto riesgo. Y por último, pues los servicios de inmigración y para las ciudades santuario como Nueva York, Chicago, pues hay una eliminación del financiamiento federal para esas ciudades, eh, y pues potencialmente también afecta a las organizaciones en Puerto Rico que sirven a poblaciones de inmigrantes. Así que hay unos sectores que están siendo más afectados que otros debido a los cambios recientes a nivel federal. Y yo creo que con eso, también se me olvidaron dos importantes. Las organizaciones que trabajan en servicios de salud reproductiva también tienen limitaciones en financiamiento y en prestación de servicios para aquellos que se enfocan en eso. Y también programas ambientales y de justicia climática. Hay muchos cambios en eliminando iniciativas de justicia ambiental y las organizaciones que se enfocan en resiliencia climática, post-huracanes, pueden verse afectadas por estos cambios a nivel federal. Y esto lo vamos a traer en la discusión. Hay estrategias que podemos utilizar para poder sobrellevar estos cambios, incluyendo, pues hay que evaluar el riesgo, evaluar el cumplimiento, cómo los nuevos requisitos afectan, hay que diversificar las fuentes de fondos, hay que crear coaliciones y hay que generar fuerza a través de ejercicios de abogacía para poder ver los cambios que necesitamos y hay que tener una adaptación programática para asegurarnos de que cumplimos con nuestra misión y visión y al mismo tiempo cumplimos con el nuevo marco legal. Y hay recursos que existen, ya sea a través de recursos legales y litigación. También hay organizaciones como el National Council of Nonprofits que ofrecen asistencia técnica y en Puerto Rico tenemos grupos locales que también lo hacen. Bien, yo creo que con eso me detengo. No, me falta esta parte es importante. Entonces, sale la pregunta entonces, o surge la pregunta, ¿qué sucedería en Puerto Rico si las organizaciones sin fines de lucro? Y el impacto es real. Si vamos al próximo slide, estamos hablando de que un Puerto Rico sin organizaciones sin fines de lucro, de inmediato tendría a 1 de cada 5 puertorriqueños sin acceso a servicios críticos, donde poblaciones importantes como mujeres, adultos mayores y familias en pobreza se verían afectadas primordialmente si se quedan sin los servicios de las organizaciones sin fines de lucro. Y los servicios en educación, salud, servicios sociales, culturales, recreación y deportes también serían afectados. Vamos al próximo. Una pérdida masiva de empleos en la economía, se perdería también ese aumento, esa inversión en nómina que hacen las organizaciones, y eso tiene un efecto multiplicador que afecta no solamente al tercer sector, sino a todos los otros colaboradores que se sirven de esos recursos. Tendría un impacto real en nuestro Producto Interno Bruto, reduciendo drásticamente nuestra economía y creando una contracción económica que sea mayor que si elimina sectores como la construcción y el turismo. Próximo. Eso aumentaría los costos de gobierno drásticamente. Como les mencioné, cada inversión que se hace en una organización sin fines de lucro conlleva a un ahorro de $17 en el gobierno, pues eso ya no estaría. Tampoco sería en el campo de salud, ese retorno de inversión sería viable. Así que es importante reconocer que el impacto económico de las sin fines de lucro es importante para la economía de Puerto Rico. Y este también es importantísimo, la incapacidad de responder ante emergencias. La red de voluntariado y el trabajo que se hace voluntario en Puerto Rico se vería afectado si estas organizaciones no existieran. Es un futuro realmente incierto. Damos al próximo. Ya. Tener consecuencias devastadoras
en la manera en que la gente experimenta la pobreza en Puerto Rico, la manera en que las personas reciben servicios de salud pública, salud mental, prevención, las personas que se sirven de estas organizaciones para adquirir su cohesión comunitaria, para adquirir su acceso a programas culturales, al arte y a las redes de apoyo que se crean a través del trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro. Próximo. También limitaría nuestra capacidad de responder a diferentes crisis de salud pública como lo fue el COVID-19 y también dejaríamos de ser eficientes en la manera en que proveemos servicio a las comunidades desde un acompañamiento cercano, aplacaría los recursos privados y voluntarios eh, que se apalancan para poder servir estas comunidades y también no le daría la oportunidad a Puerto Rico a responder a necesidades emergentes como usualmente las organizaciones sin fines de lucro hacen. Próximo. Así que tendríamos una sociedad altamente pobre sin una red de apoyo, un gobierno sobrecargado e incapaz de proveer servicios públicos, una economía contraída con menos del 6% del Producto Interno Bruto que se genera por la actividad económica de las sin fines, una comunidad fragmentada sin ese tejido social que crean en las organizaciones de base comunitaria y un territorio vulnerable, sin capacidad de respuesta a una respuesta comunitaria a una crisis. Así que es ineludible que sin estas sin fines de lucro, Puerto Rico enfrentaría a un colapso social y económico que ninguna entidad gubernamental o privada pudiese compensar. Si el sector no es opcional, es una infraestructura real y necesaria. Y aquí les dejo las citas y esta presentación se las vamos a compartir. Bien, se lo voy a pasar ahora a la compañera Aida para que nos dé su presentación. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por estar conectados. Ahora vamos a hablar de qué podemos hacer en nuestras organizaciones para poder trabajar este tema. Número uno, ¿qué hacer cuando no contamos con los fondos? Lo primero que tenemos que hacer es analizar de dónde provienen cada uno de los ingresos. Y cuando digo eso, es literalmente sentarnos y verificar de dónde proviene, qué propuesta, de dónde proviene este ingreso autogenerado, si es una entidad gubernamental, si esos fondos provienen propiamente de la entidad o proviene de una entidad federal. Igualmente hay que analizar nuestros gastos. Si nuestro gasto usualmente el más alto es el de nómina, pues identificar qué gastos tengo, cada cuánto se dividen mensualmente, cuánto dinero yo tengo que tener esa cuenta para satisfacer mis gastos operacionales. Y tercero, identificar qué cantidad tenemos segura. Y usted dirá, bueno, seguro tenemos la muerte, pero en el tema de identificar qué cantidad segura es, qué cantidad nosotros sabemos que podemos contar de forma recurrente de cierta forma. Hay unos fondos que uno entiende que uno percibe de forma constante, ya sea autogenerados o a través de propuestas. El segundo slide, por favor. Muy bien. Continuamos con el tema de qué hacer cuando no contamos con los fondos. Identificar qué cantidad no tenemos segura, qué cantidad recibimos una carta adversa que nos indicó que ya no vamos a tener esos fondos. Pues si nos indican eso, hay que tomar las debidas gestiones administrativas y legales que hay que hacer cuando se nos deniega un fondo. Y segundo es, si tuvimos una denegatoria y no tenemos forma de reaccionar contra eso, pues buscar cómo diversificar y que lo más primordial, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la cantidad que tengo que levantar en fondo. Segundo, trabajar la diversificación de fondos. Y esto lo escuchamos on and on, on and on. ¿Cómo trabajamos la diversificación de fondos? Pues tratar de que no todos los huevos estén en la misma canasta. El 50% de nuestros ingresos, en la medida de lo posible, no debe de venir de un fondo, debe de venir de varios fondos. Y hay que tratar de disminuir esa proporción en nuestro presupuesto y en nuestro estado. Una forma también de diversificar fondos es crear servicios
que sean autosostenibles, que autogeneren fondos, realizar actividades de recaudación de fondos, identificar fondos en el extranjero, que eso es una potencial, y no digo nada más en Estados Unidos, sino cómo su servicio se puede mover hacia otras entidades. Estaba leyendo en el chat que Paula Rivera estaba diciendo que de forma virtual atendían a 20.000 participantes. Pues mire, virtual podemos llegar a diferentes lugares. ¿Cómo lo podemos mover? Aquí en Puerto Rico hay un expertise y hay un conocimiento que yo creo que es digno de valor de poder moverse. En el tercer punto, revisar el flujo efectivo. Eso es el cash flow. Es importante tener un Excel y pedirle a su contador que divida todos los meses sus ingresos y sus gastos. Usted ahora mismo, usted pudiese proyectar cuánto ingreso y cuánto gasto usted va a tener a final del año. Pero ¿cómo lo hace? Buscando cada una de las proporciones de cada una de las partidas, dividiendo lo que usted va a estar teniendo en gasto de nómina, los ingresos que usted espera percibir. Y así usted puede ver cómo va su flujo efectivo, qué cosas van a entrar y qué cosas van a salir. Aquí en Puerto Rico, muchos de los fondos que recibimos las organizaciones son por reembolso. So que el cash flow es súper importante, porque esa cantidad por reembolso, si no la recibimos, tenemos que tener un cash. Y si no tenemos ese cash, pues tenemos que tener una línea de crédito, que creo que van a hablar luego de eso. Hay unos bancos aquí en Puerto Rico que dan unas tasas preferenciales para las organizaciones sin fines de lucro, y eso hay que solicitarlo antes de necesitarlo. Así que eso es clave. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estamos viviendo momentos complicados, y la adversidad nunca ha sido problema para las organizaciones sin fines de lucro, porque nosotros sabemos liderar en momentos difíciles. Pero es importante, número uno, liderar positivamente, buscar estrategias, escuchar de nuestro equipo qué otras alternativas tenemos, porque no todas las alternativas tienen que venir del director ejecutivo. En mi oficina hay grandiosas ideas que salen de mis compañeros de trabajo y que se ejecutan igualmente con la misma, como si salieran de mí. Así que hay que escucharnos entre todos, hay que buscar otras alternativas, hay que unirnos y hacer trabajo en conjunto, hacer propuestas en conjunto, crear proyectos y programas en conjunto. Y a veces yo sé que es difícil, pero yo creo que es totalmente lograble. Y número dos, moverse con rapidez. Lo que diferencia el éxito de diferentes entidades, el tema de cuán rápido nos movemos, cuán rápido actuamos, y nuestro sector nunca ha tenido problema con moverse rápidamente cuando pasan diversas situaciones. Así que yo creo que si nos movemos desde nuestras áreas administrativas, de esa forma lo podemos hacer. Brian me había escrito para hablar de AFC PRICHEC. PRICHEC es una radiografía organizacional, que es como cuando usted va a abordar el avión, que usted le hace un screening hasta de los huesos. Pues el mismo screening que nosotros queremos hacerle a sus organizaciones, y decirle usted específicamente qué específicamente tiene que atender, porque para poder trabajar estas situaciones que Tía nos estaba presentando y Brian, es bien importante tener nuestras organizaciones robustas y sólidas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Número uno, conociendo qué específicamente tengo que atender. El AFC PRICHEC le dice a usted, evaluamos la planificación estratégica, el presupuesto, los estados financieros, y le decimos puntualmente, mira, tienes que atender esto y cómo lo puedes atender. Ahora mismo está libre de costo porque contamos con una subvención, así que si usted está interesado, llame a Asesores Financieros Comunitarios. Voy a decir el número rápido: 787-455-9133, y ahí se comunica con Giovanni y le hacen la evaluación. Esa evaluación también le evalúa un CPA, y nos reunimos con su organización para decirle específicamente lo que tiene que atender. Así que yo creo que esto es un buen recurso para poder trabajarlo. El tema de las asistencias técnicas, igualmente, tenemos una situación en nuestra entidad, pues las tormentas las soportan los robles fuertes, y entre más unidos estamos, también soportamos esas tormentas. Así que es importante estar robusto en términos administrativos, conocer nuestra contabilidad, conocer cuánto dinero contamos en nuestras cuentas bancarias. Un momento bien importante para mí en asesores todos los meses, cuando me vienen a enseñar el estado financiero. Eso es algo bien importante. Así que aquí voy a
hacerle una lista, que es un continuo que tenemos que hacer. Número uno, monitorear ese presupuesto. El presupuesto no es algo que se hace una vez, es algo que tenemos que continuar mirando, on and on, y ver ese presupuesto como una planificación, que no sea una camisa de fuerza, que sea una planificación. Nos volvemos más exitosos y tenemos más capacidad de lograr las cosas cuando están escritas en presupuesto, planificadas. Número dos, monitorear los estados financieros mensualmente. Hay que mirar nuestro estado y tal cosa como que no lo sé o me falta algo. Mire, nosotros lo podemos educar si no conoce cómo ver su estado financiero, o sea, para eso estamos. Mirar bien su functional expense, su by program. Esa es la parte donde su estado financiero se distribuye por cada uno de los programas y evaluar cada uno de los fondos por cada uno de los programas. Si hay algún programa que no está recibiendo subvención, tenemos la capacidad económica para poder aguantarlo. No tenemos la capacidad económica, nos podemos unir a otra organización y poder bajarnos esos gastos operacionales y tener un win-win situation entre cada una de las partes. El otro punto, evaluar los fondos por programa. Eso ya lo dije. Y si vemos que tenemos un programa que no se está moviendo y buscamos las alternativas, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y entre más rápido se tomen, mejor va a ser para la entidad. El tercer punto, conocer el monto operating cash and ratio, ver cómo estamos mensualmente con las cantidades. Realmente, mirar, planificar y ejecutar. Los momentos difíciles lo pasamos, pero si planificamos y ejecutamos adecuadamente, todo va a ser lograble. Y sepa que en Asesores tiene una mano que con mucho gusto estamos dispuestos a apoyarle con o sin dinero. O sea, esto no es cuestión de que lo que realmente queremos es que usted se fortalezca, que abramos también nuestra mente y ver cómo podemos colaborar con otras personas. En Asesores, yo lo que estoy diciendo, yo lo he practicado propiamente, lo hemos unido con otras entidades y lo hemos logrado. Así que creo que usted también lo puede lograr y, como dijo Brian, lo que hacemos en el sector sin fines de lucro tiene un valor incalculable. Y esa última parte de Brian, que Brian establecía como que ¿qué va a pasar si no estamos? Se lo tiene que llevar a su casa y a sus organizaciones y sabernos lo importante que somos. Que no somos cualquier cosa, no somos una opción. O sea, somos muy importantes dentro del sector y creo que tenemos que trabajar para eso. Los momentos difíciles los pasamos y lo hemos pasado toda la vida. Yo creo que es cuestión de planificarse, a lo mejor hacer ajustes y sobre todo mantenernos positivos, como dice esa lámina. Está en inglés porque tenía talla aquí hablando en inglés, así que lo que quiero es que estemos positivos y que hagamos lo mejor posible. Así que nada, espero que le haya servido. De dudas o preguntas, estoy aquí. Muchísimas gracias, Aida y Tía, por esas presentaciones. Y yo hice un esfuerzo tratando de hacer lo que Anitza haría, pero Anitza lo haría mucho mejor que yo. Así que vamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Yo tengo unas preguntas que preparé para cada uno de los participantes. En lo que usted piensa en sus preguntas, le voy a pedir al equipo que me ayude a rescatar alguna pregunta que se me haya escapado del chat para yo poderla traer en la discusión. Pero me gustaría pedirle a ustedes que pues, utilicen la función del chat para dejarnos saber que tienen interés en hacer una pregunta y poderla traer en la discusión. Bien. Voy a primero hacerle una pregunta a Tía, y para efectos de la traducción voy a hacer la pregunta en inglés, así que quería ayudar al equipo que está haciendo eso para que no nos perdamos. Eh, bien, Tía, I wanted to ask you directly about the Ya, quería 990 data preguntar and directamente source. sobre los datos, Could you sobre el talk to formulario us? 990. Have you done this analysis at different times? Is this ¿Han hecho este usual or análisis normal en distintos to momentos? observe in ¿Esto es terms of usual o es financial risk? normal Or is this lo que an estamos observando en unusual términos de riesgo financiero o in terms of esto financial risk for nonprofits? es
inusual en términos de riesgo financiero para organizaciones sin fines de lucro? Sí, gracias por la pregunta. Creo que es un año inusual en cuanto a riesgo financiero, no solamente en los datos, pero de manera general. Nosotros hicimos esta herramienta debido al potencial de los recortes federales, así que creo que en términos de eso, pues sí, parece que este año va a ser un año inusual en términos de esa pérdida de subvenciones federales. Pero este es un año anómalo en términos de la proporción de ingresos que está viniendo de fondos gubernamentales. No tenemos razones para creer que este sea el caso. La razón por la que hicimos este análisis en 2021, obviamente ese fue el año más reciente de datos completos que tenía, porque el Departamento del Tesoro está muy atrasado con sus datos, pero no queríamos comparar con el 2020 porque fue un año muy anómalo, fue el año del COVID y ya se esperaba que se iba a registrar ese flujo tan grande de dinero en todas las áreas de gobierno y por eso decidimos enfocarnos en 2021. Estamos trabajando básicamente en tratar de extender este análisis para poder entender cuál es la tendencia. Sin embargo, entiendo que entender la tendencia es un poquito difícil por las idiosincrasias que existen y lo que acabo de mencionar sobre el 2020. También el rellenar electrónicamente el formulario 990 solamente se volvió obligatorio en 2021, así que previamente, cuando hacíamos análisis de años anteriores, solamente teníamos una porción de las sin fines de lucro que sometían este formulario voluntariamente. Y eso, pues, llevaría a muchos sesgos y distorsionaría los hallazgos de estos datos. Así que algo en lo que estamos trabajando ahora mismo es tratar de entender si podemos tener un panel consistente de organizaciones que todos los años reportan ese formulario 990 en todos los diferentes sectores para poder determinar si el 2021 fue un año anómalo o qué tipo de tendencias pudiéramos ver. Pero no esperamos que el 2021 se refleje como un año anómalo. Entiendo. Y quería traer una pregunta que alguien tiene. Puede escribir y compartir si tiene el enlace a la herramienta de datos que usted mencionó durante su presentación. Sí, absolutamente lo voy a poner en el chat ahora mismo. Excelente. También hay una pregunta. ¿Por qué escogieron Nueva York, Puerto Rico y Florida? ¿Es por la población latina? Yo puedo contestar eso. La razón por la cual escogimos Nueva York, Puerto Rico y Florida y la población latina es que este análisis nosotros lo presentamos en el Congreso en el mes de julio y nos enfocamos en Nueva York y Puerto Rico y Florida porque son los lugares donde la mayoría de los puertorriqueños viven. Así que queríamos tener un enfoque en cómo se ve en esa situación para los puertorriqueños que viven en Puerto Rico y los que viven fuera de Puerto Rico, en Nueva York y Florida, que es donde más viven puertorriqueños en la diáspora. Tengo otra pregunta para Aida que me parece interesante. Primero, me piden que puedas compartir el número de teléfono nuevamente, donde la gente pueda contactarte. Y entonces hay una pregunta sobre si asesores financieros aún subsidian servicios legales y financieros para las organizaciones sin fines de lucro. El número de asesores es el 787-455-9133 y ahora mismo contamos con fondos para poder apoyar a las organizaciones en temas de pre-check, asistencia técnica y capacitación. Esos asesores lo hacen un continuo, y si no tenemos y usted no tiene tampoco, buscamos la forma. Bien. También hay una pregunta sobre si es posible para una entidad sin fines de lucro vender productos que ella elabore, pero cómo se puede lograr no tributar por esto poniéndolo como donativo sugerido por el producto.
Correcto, correcto. Es poniendo como el tema donativo sugerido, y a través de la asistencia técnica nos llama y podemos agendarlo y podemos buscarle una persona que puede evaluar la organización y hacerle recomendaciones del tema, pero sí, es a través del tema de donativo sugerido. Perfecto. Esta pregunta creo que es para mí. ¿Cómo se establecieron el número de personas servidas por organización? Este estudio es del 2022 que hizo estudios técnicos y básicamente pues, se hizo una encuesta donde se le preguntó a las organizaciones. Los números que yo presenté no son el rango, sino son la mediana, así que hay muchas organizaciones, la mitad de las organizaciones sirven a más de 100 personas al día o más de 100 personas al año comparado con el rango, así que como trae la compañera, de seguro hay organizaciones que sirven a muchísimas más personas a través de su trabajo. Eh, yo tenía también otra pregunta para Aida. Eh, Hemos estado hablando de este año como un año inusual en los Ujú. cambios a nivel federal y sabemos que siempre es importante que el gobierno apoye a las organizaciones sin fines de lucro para poder tener ese impacto en comunidad que se quiere. En la experiencia de asesores financieros comunitarios, Aida, ¿tú ves esa función de gobierno apoyando a organizaciones sin fines de lucro más activa hoy en comparación con años anteriores? ¿O, o tú crees que deberíamos continuar mirando al gobierno como un partner principal en nuestras operaciones? O deberíamos de considerar otras oportunidades de fondos con mayor prioridad, dado a la dificultad que tenemos ahora de solicitar, eh, las restricciones que hay para inmigrantes, para justicia climática, para trabajo de diversidad, para trabajo para la comunidad LGBTQ+. ¿Es el gobierno un buen aliado para estas organizaciones o hay que mirar otras fuentes? Yo pienso que debe ser una relación de two ways, o sea, trabajar ambas relaciones de forma simultánea, pensando en el tema de la diversificación de fondos, pensando también es que el gobierno no puede operar sin el sector sin fines de lucro. O sea, y quiero volver a repetirlo porque así lo estaba presentando los datos de Anitza Bryan. Es importante también que nosotros identifiquemos otras fuentes de fondos, toquemos nuevas puertas porque eso va a robustecer nuestras entidades. Si el gobierno en algún momento no pudiese, como estaba presentando Lotilla, no pudiese dar el dinero que de forma continua ha acostumbrado a dar, pues tenemos que prepararnos y esto es una forma de prepararnos, ¿no? Identificando nuevas fuentes de fondos para poder ejecutar adecuadamente, porque nuestras poblaciones siguen tocando a nuestras puertas. Nuestras poblaciones no están pendientes a si hay o no hay, y nosotros siempre damos haya o no haya. Así que eh, abra las nuevas puertas, identifique nuevas puertas, mire hacia otros horizontes y atrévase, porque todo está en el tema del try and error. Le estaba diciendo ahorita que es en la rapidez en la que actuemos. Nos caemos, nos levantamos y nos movemos. Bien. Voy a cambiar a hacerle una pregunta a ti en inglés. Esto hago el anuncio para mis amigos traductores. Tia, I wanted to ask you, since we're talking Y about the quería recent preguntarte, ya que changes estamos hablando de that have cambios occurred recientes through que han executive sucedido order and whatnot, debido a but órdenes the ejecutivas fiscal year y budget demás, for the next pero year el is still in presupuesto del discussion año and is fiscal still todavía se part of está what we need to look discutiendo at. para el próximo año y Um, es parte de lo que hay que mirar Other todavía. reports have us some ¿Has from nonprofits escuchado o tienes alguna idea de feeling nervous or anxious que se about sientan seeing nerviosas las changes. organizaciones sin fines de Is there lucro en a cuanto a way? estos cambios? ¿Hay, I would say, do you have a research plan to hay, kind of hay un assess that plan part of de the investigar sentiment esa from parte nonprofit leaders de ese who are sentimiento now gonna que face tienen los fiscal year líderes de las 26 organizaciones sin fines de numbers lucro that are gonna affect que some of the programs
han they afectado a get los otros funds. programas de los Just curious to hear cuales from Urban reciben Institute. fondos. Have you guys Siento heard of curiosidad, that quería saber concern, de Urban and how Institute are si you han addressing it escuchado through esa research? preocupación y cómo la están Yeah, abordando thank you a so través de much la for that question, investigación. Brian. Sí, We muchas have gracias por definitely esa heard those pregunta, Brian. concerns, and Definitivamente hemos we escuchado esas are preocupaciones addressing those y concerns through la a estamos multi-year abordando research a project. través de un And proyecto de investigación de that múltiples it is años. Lo the voy a poner en Urban el chat Institute's nonprofit y Impact Study, which is es un a estudio representative de survey of nonprofit modalidades de leaders impacto nationwide. We y just started in representa el 2021. sentir de We líderes are de wrapping organizaciones up sin fines de lucro a través de todos los about Estados our first Unidos. Esto quarter empezó en el 2021, el 2024, análisis que se hizo para el 2025. 2024, después el 2025. And basically, this em, is a study that y has surveys básicamente esto es nonprofit un leaders estudio ask que realiza unas encuestas questions preguntando related to sobre staffing, cosas revenue relacionadas al sources, personal, fuentes de hiring plans for the ingreso, sus future, planes de their outlook contratar para for el the future, futuro, changes they're su experiencing, perspectiva del and makes it futuro, publicly cambios que han available in a experimentado series of y public lo hace access públicamente data files. disponible en unos archivos We o sea, están disponibles para are el público esos also archivos. working on También basically estamos broadening the trabajando scope con of the survey with básicamente additional questions, and aumentar el we alcance iterate on the de la questions encuesta each con year based preguntas on what's adicionales pertinent to que nonprofits, cambia de año en and año dependiendo de lo que es towards más the pertinente a end la of the organización year sin we fines will de be lucro. putting out Y a a finales del survey año entonces dashboard that will estaremos basically be teniendo visualizing una all of página que the básicamente results va a visualizar from todos this los survey. But for resultados now, the data itself de la is encuesta. publicly Pero por accessible, ahora so esto está feel públicamente free to disponible, consult the así que siéntanse resources, en la libertad de consultar los stay up to date recursos as we y de estar al release future tanto waves of mientras surveys. lanzamos Right. futuras And a versiones de las follow-up encuestas. question for you on Y that, una right? pregunta de It's my seguimiento para understanding ti. that Es mi unfortunately Puerto entendimiento que Rico desafortunadamente en nonprofit leaders Puerto don't fall into the sample Rico, that you are líderes de collecting organización sin for fin de this lucro no caen en survey. la muestra que se está recolectando para la However, encuesta, I want to put pero you on the spot here, right? no te Just quiero thinking tirar al about the medio, interest pero of people in the pensando topic en and el interés the de las amount of personas experts con that we este have tema on the y la field who cantidad de work directly expertos with que tenemos nonprofits. que trabajan I directamente con wonder if organizaciones it sin would fines de be lucro, possible to no sé si consider será imposible exploring ways in considerar which you can collaborate explorar with maneras en las local cuales se leaders puede that can colaborar share con líderes data similar to what puertorriqueños you already have que pueden that compartir can datos even similares a los que ya tiene escalate that para national entonces conversation. And I suspect enseñarla that the o trends que that sea we're parte de esa seeing conversación nationally nacional, are also going to porque yo creo be que very las tendencias que visible estamos in viendo Puerto Rico son muy visibles if we ask para Puerto leaders on Rico. the island. Si le preguntamos a nuestros Just wanted to líderes en throw la isla that idea que out there. I don't know if you have any participen, es thinking in una that idea que tengo, no direction. sé si has pensado en Are esto, there si tienes ways that you think alguna Puerto Rico contestación can be ahora, a part o si hay maneras, ¿verdad?, en las that que Puerto Rico puede conversation ser nationally parte of de esa nonprofit leaders? conversación nacional con los líderes de Yeah, organizaciones sin fines de absolutely. lucro. We are always looking to Sí, expand definitivamente siempre nonprofits' estamos reach, buscando scope, expandir el often alcance it's more of a funding y la amplitud de question, de and nuestras we are, encuestas. as Creo always, que like depende del continuing to financiamiento fundraise to be able to y broaden siempre the estamos scope of buscando our aumentar survey, but we ¿verdad? Recaudar más will fondos have para plans poder to hacer add esto more mejor. sections of individuals who can or Con mucho organizations who gusto can podemos tener partner estas with us on organizaciones con this. individuos que The aim really posiblemente is to get to a pueden point where we have unirse a nuestro as esfuerzo. comprehensive and as Queremos regular a tener survey as possible that's la effectively encuesta más comparable comprensiva y to regular posible, BLS surveys or que any sea U.S. como surveys that las we encuestas de have very BLS, regular por así decirlo en inglés forward-looking BLS, for nonprofits because, que as I mentioned sí son earlier, muy the útiles para 990 organizaciones sin fin de data lucro, porque como is dije written anteriormente, los very datos de clearly. 990 Only se capturing retrasan o partial level solamente nonprofits, right? Those son, with son un high amounts segmento of revenue, parcial, son un segmento de massive, las and that organizaciones que más already ingreso discriminates tienen, against más the bienes majority of o capital tienen, y localized eso functions in ya their communities, es una right? diferencia muy Usually, grande a unless you las keep organizaciones de a base mutual aid group, you don't o las have organizaciones 500,000 of comunitarias que assets. no van a tener 500 You're mil getting smaller dólares block en grants than activos typical. o It's good the 990 doesn't de force you capital. to disclose Y es bueno everything que el and simply 990 focus no on your work, obliga a but que uno desglose for todo para a poder enfocarse en data analytics trabajo, standpoint, pero para it's not en as términos de comprehensive and análisis de we datos, pues no es can't really óptimo, get a finger porque of no podemos what the realmente sector entender is. la salud So we really want o this el estado de la survey salud. to be able to plug that Así gap. que So we creemos que la definitely encuesta want to pueda be in llenar esas discussions and brechas collaborate and y explore por the eso con mucho possibility gusto of doing colaboraríamos o targeted exploraríamos outreach in esa any geography that we can. posibilidad de expandir a cualquier geografía, a Awesome. cualquier That's great, comunidad de right? los So Estados Unidos. I want to
Excelente, pues quiero traer una última pregunta para ambas personas.
Y voy a Um, comenzar con and then, since I'm contigo. also a panelist and a moderator, Ya I que would soy like to answer panelista y the same moderador question as también, voy well. a contestar la pregunta yo I'm gonna mismo, first ask you, pero Dia, primero te voy a and then I'll preguntar, switch to Tilla, Spanish to y luego ask voy a you, cambiar a Aida, and español then para I'll answer preguntarle at a the end. Aida y al final yo doy mi So, contestación. Dia, there's a Tía, question here, and I hay think una pregunta it aquí summarizes sentiment que of creo que a lot of folks resume are el feeling. sentir de muchas personas. Somebody's asking, Alguien está is there a way preguntando, for us ¿hay to una manera advocate en la or cual ask podamos government abogar to o respond por este to tema o pedirle al something like gobierno que this in a positive responda way a for este tipo de cosas nonprofits? de una manera I know positiva you para la as a organización de lucro? researcher, I think, have Y uh, an idea of what the data is telling you and yo what are creo the que tener trends. una idea de qué dicen los If datos, you were cuáles son las to tendencias, think about la moda, what to do, how to lo más advocate, común, do you think we have a strong case for which ¿creen que we tenemos need un buen to ask caso, government un for a buen better un way to argumento, be a collaborator for una buena nonprofits? I know situación this para is probably colaborar taking you out of con la organización sin fines de your lucro? Yo sé que comfort esto zone, and the probablemente te está data saliendo is de tu zona more de aspirational, but I comodidad, want to ¿verdad? El hear maybe comfort from zone, you that you've pero been looking at the data quiero saber, constantly. ¿verdad? De ti que has estado mirando What esos are things that datos we could do as constantemente, leaders to advocate for de lo que hay government que hacer como to líderes be para more abogar accessible in terms para of que el sharing gobierno sea resources más to the nonprofit accesible sector? con el, o Yeah, sea, I que think en términos, that ¿verdad? Del acceso que tiene la I mean, I sin fines think de that the lucro. answer to the Sí, question pues might yo be creo que la goes back to contestación the a la fact pregunta, that eso vuelve these otra risks that vez nonprofits a face que los are riesgos que toma la just organización sin fines de very lucro practical, pragmatic son muy concerns related prácticos, to operating son surpluses, preocupaciones right? And que- our, I mean, operating muy surplus is a entendibles. non-partisan financial concept. It exists on Esto the es un balance sheet. concepto que se Yeah, I mean, ve a veces so I en un think documento de in Excel this y current no environment, en la calle, por decirlo así, pero yo creo que en este I ambiente, believe, yeah, this sort of yo nonpartisan research creo that really just looks at nonprofit organizations que as esta a unit of investigación analysis, and this includes mira a churches, la right, organización sin fines de lucro charter como una unidad de schools, análisis. and Esto incluye also, iglesias, escuelas from any charter identity-based org y to también cualquier um, organización de just the whole gamut of social comunitaria, services, right? So, and todos los servicios I sociales think que uno se puede imaginar. Y yo creo one of que the most helpful things of being able una de las to, cosas for más example, put útiles together de tools or analysis poder tener estas herramientas o este that analyze análisis data at the que national level or across all para 51 datos states nacionales that it is able o to en todos really los cut estados, through any partisan eh, divide because if you, for example, look porque at eso how puede cortar, all eso nonprofits across all trasciende el counties bipartidismo, are porque es facing todas, estamos risks hablando from simplemente de potential todas losses las to sin fines de government lucro, programs and todas across están all enfrentando subsectors, este riesgo, not todas estas just any pérdidas, en todos specific los nonprofit. So subsectores, en that todas, really, no hay ningún you know, sector that específico. I mean, as representatives who are accountable Y to their como constituents, I los think that is an representantes tienen very que important rendir thing for them to cuentas a las perceive. So personas que the hope votaron is por ellos. La that these esperanza data es points can be que useful to estos any nonprofit looking to advocate on datos sean behalf of útiles their para cualquier organización constituents sin de lucro to que quiera trabajar mejor, que elected quiera abogar por representatives. sus personas, a los que le brinda And I would also servicio. say that, Y también yo diría um, yeah, tying it back to the survey, que ultimately, conectando the nuevamente more con la sort of work we encuesta, can do, the more sort of mientras data we collect, más ultimately, the more se helpful it's going to be. And these pueda all po- help eh, to paint the contactar a las picture personas, and mientras más let podamos tener ese representatives know that, alcance, más help to podemos really dejarle just saber también a reinforce the direct representantes, por revenue ejemplo, cuán on importante es el impacto in directo sort of using really bread and butter financial metrics and financial y models. I think utilizar it's going to be very modelos difficult for muy someone to estandarizados, say, muy básicos, someone económicos, to que put a hacen value que to sea a difícil judgment que una using persona negative descuente el valor que tienen Right. estos We're not datos. making it up. These are the Sí, numbers, no and los that's how estamos and inventando, that's estos how we son feel. We believe números, it's estos son real. los números de lo que Bien, voy hay a cambiar y es real. y le voy a hacer la pregunta a Ahora Aida. cambiando a español, Aida, la pregunta es sobre cómo nosotros podemos abogar ante el gobierno para mejorar la situación de las sin fines de lucro en Puerto Rico. ¿Has tenido experiencias de asesores financieros? ¿Cómo lo ves? Sí, inclusive dentro de las exenciones contributivas hay unas organizaciones que propiamente se dedican al tema, pero es importante también que nos acerquemos a los legisladores, a que informemos las cosas que estamos haciendo em, y dejemos saber esta información que Brian estaba presentando de estudios técnicos, porque
es de esa forma que más personas, nosotros sabemos lo que hacemos, nosotros sabemos la cantidad de gente que impactamos, o sea, no hay duda, en el sector no hay duda de lo que hacemos, pero es importante informarlo afuera, es importante potenciar el tema de las redes sociales y a veces vemos eh, poco todo lo que se puede hacer a través de las redes sociales, pero mire, informe los datos, coja un día a la semana y ponga un dato de lo que usted hace, un dato de lo que usted hace y compártalo, porque de esa forma más personas, por eso eh, yo hoy estoy en una situación difícil, se lo había comentado a Brian y al equipo, y no iba a dejar de estar aquí por el tema de la situación difícil, porque creo que esto es importante, o sea, dejarnos saber y dejarlo y comunicarlo aparte. Así que sí hay que hablar con el tema de los legisladores, sí hay que informar a las partes, y yo creo que las redes sociales ahora mismo son muy potentes y podemos diseminar mucha información, pero siempre hay que. Ahorita me hicieron la pregunta que si soltábamos el gobierno, ¿verdad? Y continuábamos con fuentes externas, yo creo que son relaciones que debemos mantener de forma simbiótica y comunicar, y no cansarnos de comunicarnos porque la información no se debe quedar aquí. Debemos de expandirla para que más personas conozcan todo lo grande que hace el sector sin fines de lucro, todo lo grande que atendemos y que sin nosotros no existe Puerto Rico. O sea, hay que estar claro de eso. Sin todo lo que hace el sector sin fines de lucro, el país no existiría país. O sea, no podríamos vernos como nos vemos ahora. Sí que es importante sabernos. Hay una pregunta, Brian, que yo no sé si tú la vas a contestar. Sí, Si la data. Ok, lo tengo aquí. Ahora yo ok. voy a intentar hacer tres cosas a la vez. Voy a contestar la pregunta que me autoimpuse como panelista y las preguntas que tengo aquí. Voy a compartir con ustedes un recurso del Banco de Desarrollo Económico sobre oportunidades de financiamiento para sin fines de lucro y voy a cerrar. Brian, perdón, con ese tema, que ya que tú lo traes, no me había atrevido a traerlo, pero el Banco de Desarrollo Económico actualmente está ofreciendo la tasa más baja para el tema de líneas de crédito. O sea, que puede ser de apoyo para las organizaciones sin fines de lucro que tienen fondos por reembolso, porque piden evidencia de las propuestas que se tienen aprobadas. Del contrato. Bien, pues yo voy a hablar un poco de eso. Bien, para contestar la pregunta, sí, es nuestra responsabilidad, más allá de ofrecer el servicio a a las comunidades y a las personas que servimos, tenemos una responsabilidad de presentar ante el gobierno la importancia del trabajo que hacemos, porque se les puede olvidar y pensar que esto es simplemente una inversión porque se ve bien, pero realmente a nivel económico es un sector extremadamente importante y si pierde los recursos, la economía colapsa, la prestación de servicio colapsa, se vuelve más caro para el gobierno atender los problemas sociales que tenemos. Así que no es simplemente una opción de darnos los fondos o no. Realmente es la manera en que opera nuestra sociedad y es necesario que veamos el sector sin fines de lucro como vital para ese desarrollo económico y social de Puerto Rico. Así que es nuestra responsabilidad abogar individualmente y colectivamente desde nuestras diferentes asociaciones y de diferentes grupos para poder presentar la importancia de estos fondos. No solamente en la cantidad de los fondos que son de origen gubernamental, pero como hemos escuchado a través de las encuestas y las conversaciones, el procesamiento de esos fondos, que muchas de las organizaciones pasan por dificultades de flujo de dinero porque no tienen los fondos de origen gubernamental a tiempo o en el momento en que ellos esperaban recibirlo. Yo quería atarlo a la pregunta que nos hacen sobre los datos de fondos de origen estatal y cómo las organizaciones ya antes de este año deberían de haber tenido una estrategia de diversificación de fondos. Tienes toda la razón. Ahí es una estrategia saludable. En un año inusual como este o en cualquier otro año que nosotros tengamos orígenes diversos para nuestros fondos y recursos que utilizamos. Y usted, Olga, trajo ahí los datos como son.
Si ya había un grupo de organizaciones que dependía de fondos estatales, sin embargo, casi la mitad reportaba teniendo problemas en la llegada de esos fondos, aunque estuviesen aprobados y el contrato firmado, pero llegaban tarde. Eso quiere decir que ya desde antes, desde el momento en que se hizo el estudio del 2022, las organizaciones debieron de empezar a diversificar esos fondos de origen gubernamental por el asunto del flujo de ingresos. Voy a compartir con ustedes, los compañeros nos pueden añadir en el chat estos documentos. Hay una ley que rige y que administra el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, que es la ley 83 de 2011. Vamos a compartirla por el chat también. Esa ley le permite a usted entender ese producto financiero que sale desde el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, enfocado en sin fines de lucro, que como compartió Aida, ofrece una tasa preferencial para organizaciones sin fines de lucro en cuestión de líneas de crédito. Así que le compartimos en el chat tanto el enlace para ver la ley que describe las disposiciones y también el enlace para el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico con los documentos necesarios para poder hacer esa solicitud de línea de crédito, que se hace contra cualquier subvención aprobada ya por el gobierno, y se trata de equiparar esa línea de crédito con la cantidad contra los fondos que ya han sido aprobados. Así que hay recursos y oportunidades que podemos utilizar hoy para poder sobrellevar el reto de cash flow. Y hay unos documentos que pues, se requieren para poder entonces someter. Nosotros nos comprometemos a continuar monitoreando el espacio y el ambiente para las sin fines de lucro, a continuar trayendo datos e investigación para entender mejor el impacto en comunidad y también a continuar proveyéndoles recursos para que ustedes puedan conocer más sobre qué opciones podemos hacer. El trabajo que ustedes hacen, que todos nosotros hacemos, es indispensable. Hay miles y miles de familias en Puerto Rico que no solamente les gusta participar de sus programas y actividades, sino que lo necesitan. El cambio, el impacto generacional que tiene el programa y el servicio que ustedes ofrecen en comunidad es masivo. No somos pequeños, somos grandes. Y yo les invito a que pensemos en grande y colectivamente para poder sobrellevar estos cambios ideológicos que afectan la manera en que nuestro gobierno invierte en nosotros y en nuestra capacidad de operar. Así que con ese mensaje, dándole las gracias a todos los panelistas, Tía, thank you so much for your time. Aida, gracias un millón por tu tiempo. Compañeros, gracias por quedarse con nosotros durante la llamada. Les invito a que por favor nos provean su retroalimentación a través de esta pequeña matriz de reflexión, donde usted nos va a dejar saber qué fue lo que le gustó, qué mejoraría, qué preguntas tengo todavía que podemos compartir con los panelistas y tratar de contestárselas, qué nuevas ideas tiene luego de esta conversación. Les invito a que por favor nos completen esa matriz de reflexión. Hay una forma en el chat que puedo utilizar para poder conocer más, y poder entrar y llenar la reflexión, o puede escanearlo a través del QR code. Les voy a dar unos minutos para que lo hagan. No estamos todavía por aquí, así que si tienen alguna inquietud adicional nos puede dejar saber. Y nuevamente gracias, porque este espacio fue rico gracias a la participación de todos ustedes. Bien, sepan también que vi que esa pregunta se repitió en ocasiones. Vamos a compartir tanto la grabación de la actividad en el idioma español e inglés, y también vamos a compartir las presentaciones que se discutieron en el panel para que usted tenga acceso a esos documentos. Y nuevamente invitamos a través de la hoja de reflexión a que continúe añadiendo preguntas, información, contenido para ir pensando en la próxima actividad que podamos hacer en conjunto.